Hola a todos y todas, esto es Arte Pro y hoy os traigo un vídeo muy especial que además me hace mucha ilusión presentaros porque es un artista increíble al que sigo y admiro, Tomás Barceló, que ha tenido la bondad de concederme esta pequeña entrevista o presentación personal. Así que quiero compartirlo con todos vosotros porque además es un estupendo orador y de verdad es un placer escucharle. Imagino que la mayoría de los que seguís este canal estaréis especialmente interesados en el dibujo y la pintura, pero igualmente vais a disfrutarlo mucho porque además de ser un escultor increíble, sus trabajos tienen mucho de pictórico e incorpora un montón de técnicas gráfico-plásticas muy interesantes. Y por otro lado también habla de su experiencia personal, su motivación y proceso creativo, que también son aspectos muy interesantes para cualquier creador. Así que aunque sea un vídeo un poquito más largo de lo habitual por YouTube, vale mucho la pena. Pocas veces tenemos la ocasión de escuchar a un autor hablar de lo que hay detrás de su propia obra, y mucho menos con esa facilidad de palabra, honestidad y entusiasmo, así que os lo dejo tal cual lo he recibido, pero añadiendo imágenes de los referentes que va citando. Y sin más, os dejo con Tomás Barceló, que estoy seguro de que os va a resultar tan inspirador, didáctico y fascinante en definitiva como me ha resultado a mí. Hola, soy Tomás Barceló y soy escultor de Mallorca, en España. Yo en realidad empecé con la escultura desde pequeño. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años estar jugando con plastilina muy habitualmente y recuerdo también estar construyendo cosas siempre. Es decir, ya desde pequeño me gustaba construir, no exactamente esculturas, pero ya aún no era consciente de lo que era ser un escultor, pero sí de construir cosas, construir monstruos, construir coches, construir decorados ficticios para películas imaginarias, y todo eso yo me acuerdo ya con 5 o 6 años empecé, lo que, claro, evidentemente sin la conciencia de que yo iba a ser escultor, eso sí que no lo tenía claro. Y la gran suerte que tuve es que yo no dejé de jugar, es decir, yo cuando tenía 5 o 6 años construía este tipo de cosas, pero cuando llegué a los 14 años, que es cuando normalmente mucha gente deja de jugar y empieza a ir de fiesta o empieza a ir con los amigos, yo intentaba hacer las dos cosas, menos ir de fiesta, la verdad, pero yo seguía jugando. Yo era un chaval que con 16, 17 años seguía jugando con plastilina y seguía jugando con Lego, y seguía construyendo monstruos y coches y naves espaciales y este tipo de cosas. En mi cabeza yo lo hacía para construir mundos para películas, mi pasión era en realidad el cine, y para poder hacer esas películas, muchas veces imaginarias, porque no tenía ni cámara hasta los 14 años, o hasta los 15 años, entonces construía maquetas de sets y construía props, pero así, pensando siempre en películas. Pero claro, me pasé más tiempo de mi infancia construyendo props y construyendo sets y haciendo escultura en realidad, que haciendo películas. Cuando llegué a la facultad, yo llegaba a la Facultad de Bellas Artes para hacer cine, en realidad, y en tercer curso de carrera tuve que decidir. Mi pasión por la escultura había madurado, por decirlo de alguna manera, y tuve que decidir un momento, me acuerdo que era un momento muy claro en donde tenía que decidir si me matriculaba en el itinerario de audiovisuales o en el itinerario de escultura. Y aunque a mí me atraía muchísimo más los audiovisuales y el cine, y tengo que decir que me siguen atrayendo muchísimo, tenía claro que mi camino era la escultura, que era por donde había estado toda mi infancia y toda mi adolescencia, y que era por donde yo veía que podía ir también mi futuro. En cambio no veía nada más claro, mi presente en aquel momento no existía y mi futuro en las audiovisuales. Por tanto me matriculé en escultura, pero sin dejar de perder la pasión por el cine, evidentemente. Mi inspiración en mi trabajo es bastante compleja. El camino por el que he llegado a lo que estoy haciendo ahora es bastante largo, porque en realidad son 20 años de camino. Yo en la Facultad de Bellas Artes, donde me matriculé para hacer primero audiovisuales y después escultura, como he contado antes, en realidad era una Facultad de Bellas Artes muy conceptual, muy de arte contemporáneo y mucho de arte conceptual. Y era una cosa que a mí la verdad es que me interesaba muy poco. O sea, intenté creérmelo, intenté tomármelo en serio, y no puedo decir que no llegara a entenderlo, porque creo que es bastante simple de entender, pero que no me llegó a interesar jamás, ¿no? Después he llegado a apreciar algunas cosas y llego a entender el lenguaje y qué es lo que quieren hacer, pero tengo que reconocer que no es mi mundo, ¿no? De la misma manera que tampoco es mi mundo la danza, por ejemplo. La danza yo reconozco que es un arte maravilloso, pero yo no tengo sensibilidad para dejarme emocionar con la danza, y lo mismo me pasa con el arte contemporáneo. Pero yo estaba metido en una academia de arte contemporáneo, entonces mi refugio era ir a la biblioteca
debemos recordar para la gente joven que esté por aquí que no existía Internet. O sea, yo oír hablar de Internet en segundo de carrera. La primera vez que entré en Internet yo estaba en cuarto, poco para que nos hagamos a la idea. Y entré a ver lo que había, que era muy poca cosa. Por tanto, mi único refugio era la biblioteca, y descubrí los libros de arte antiguo, los libros de arte egipcio para empezar, pero después libros de arte precolombino en América, de arte africano, de arte asiático muy antiguo, todo este tipo de arte primitivo, arcaico, no tanto el primitivo más bruto, sino ese arcaico refinado y hierático que es chulísimo y que es una maravilla. Sobre todo se representa muy bien en Egipto, es el que más conocemos. Y a mí aquello me fascinaba. Es decir, había algo en esas obras que me parecía maravilloso. Y yo sabía que aunque yo estuviera en una facultad de arte contemporáneo, mi camino tenía que ir por ahí. Yo quería hacer ese tipo de esculturas. No tanto escultura clásica griega, eso me interesaba bastante menos, pero sí la escultura egipcia, por ejemplo. Y entonces en ese itinerario yo tuve el gran honor y la gran suerte de encontrarme con Josep Salvador Jassans, que es uno de los mejores escultores que ha habido en el siglo XX en el mundo. Y me atrevo a decirlo, aunque sea un escultor que desgraciadamente no es muy conocido, está pasando un poco al olvido, y me parece algo profundamente injusto, o sea, me parece muy bueno. Yo tuve el honor de ser su alumno, y él me dio clases, y tuve la suerte de tener un poquito de relación fuera de la facultad durante los años que siguieron a mi carrera. Entonces él es el que me enseñó todo lo que yo pueda tener de válido en la escultura, porque es el que me enseñó la importancia de comprender la forma como elemento fundamental de la escultura, y también lo que tiene de profundamente revolucionario y artístico el lenguaje clásico, ¿no? Todo esto va a llegar a algún sitio, no te preocupes. El lenguaje clásico no se trataba simplemente de una cosa académica como me habían enseñado en el momento, sino que era todo un lenguaje antiquísimo que podía comunicar cosas a través de elementos formales del lenguaje, especialmente en el caso de la escultura, de la forma, ¿no? Y la forma tiene sus propios ritmos, sus propias reglas, muy libremente reglas, pero para entendernos, ¿no? Y sus propios elementos de comunicación expresiva, que yo entonces no entendía lo que me estaba diciendo, pero ahora empiezo a entender lo que me quería decir. Y es a eso lo que le estoy sacando yo el provecho, por decirlo así. Si algo bueno hay en mi arte, si algo bueno hay, se lo debo a Jassans y a lo que él me transmitió de la escultura clásica. Claro, la confusión que tuve yo en aquel momento es que si yo quiero ser un artista clásico, porque me fascina el lenguaje clásico, yo creía que tenía que hacer temas clásicos, ¿no? Y ese era mi error. Es decir, si a mí me gusta ese lenguaje, pues ese lenguaje va ligado a hacer mujeres desnudas en poses lánguidas, o hacer este tipo de cosas que son las más típicas, ¿no? en el tipo de arte contemporáneo, del arte figurativo al que yo tenía acceso en aquel momento. Y ahí digamos que se quebró algo en mi manera de crear, porque por un lado el lenguaje me fascinaba, la escultura clásica, la escultura arcaica más que la clásica, la más antigua, me fascinaba, pero los temas no encontraba la ligazón, qué es lo que podía contar yo con esas esculturas. Por tanto, tuve un periodo bastante largo, de unos, yo qué sé, casi 20 años, sí, casi 20 años, en el que me centré mucho en la parte formal. Es decir, yo quería ser muy riguroso con la forma, quería ser muy perfeccionista con la parte formal, y me despreocupé mucho del tema. Y el tema eran básicamente retratos y chicas en poses lánguidas. Pero el tema no era más que una excusa para yo experimentar con la forma. No fue hasta mucho más tarde, después de mi experiencia en el cine y de abrirme a otros mundos, para lo cual es verdad que Internet me ayudó muchísimo, Instagram, por ejemplo, me ayudó muchísimo, llegué a una conclusión que podría ser bastante lógica, pero que no lo fue en mi cabeza hasta hace relativamente poco. ¿Y por qué no voy a poder hacer con un lenguaje clásico los temas que a mí me han fascinado siempre desde niño? ¿No? Porque mis temas no son Afrodita, o mis temas no son la Perseo y no sé qué, no, mis temas son ET, mis temas son Alien,
las películas que yo veía de chaval y que me fascinaban, y todo lo que a mí siempre me ha interesado, que es Indiana Jones, los monstruos, todo ese referente cultural que podamos tener la gente de mi generación, que es en realidad nuestra mitología, es lo que nosotros consumimos de niños y es el entorno en el que forjamos nuestros gustos. Y no fue hasta hace muy poco que dije, ¿y por qué no voy a hacer esculturas clásicas de una civilización extraterrestre? O futuristas, pero con ese toque arcaico de escultura egipcia. ¿Por qué no voy a hacer una escultura que represente a la manera arcaica un robot? ¿No? Este tipo de cosas, que es lo que he empezado a hacer ahora y que me gusta mucho, me divierte mucho, y que también ha conectado con muchísima gente, que es algo que también me fallaba mucho en esos 20 años de experimentación puramente formal. Por tanto, ¿qué es lo que inspira mi trabajo? Para empezar, como resumen, el arte arcaico. Eso es lo más importante, es decir, donde yo como, donde yo me alimento es en escultura egipcia, escultura mesopotámica, cualquier civilización de esas en las que está en ese punto entre lo primitivo y lo clásico, por decirlo de alguna manera, es lo que más me gusta. Y esa yo creo que es mi influencia primaria, aunque no se note. Y después está en todo tipo de cosas, pero que no tienen por qué tener que ver con la escultura. Pueden ser películas, puede ser música, puede ser otro tipo de artes. Por ejemplo, a mí me fascinó el arte de Sandra Arteaga, por ejemplo, que es una doll maker, se le podría decir. Es decir, hace muñecos, ¿no? Ella se define a sí misma como que hace muñecos, pero claro, hace muñecos a un nivel que sobrepasa el muñeco, igual que lo puede hacer Mr. Finch con los peluches, que hace unos peluches, pero que son peluches, que son auténticas obras de arte de un nivel superior, ¿no? Pues esa gente a mí me abrió muchísimo los ojos, porque si gente que se dedicaba a artes menores, entiéndaselo de artes menores con el máximo respeto del mundo, me refiero a que no son la pintura o la escultura o este tipo de cosas, pero vamos, mi respeto hacia esas artes menores, ¿no? es máximo. Entonces, si esa gente que en principio hacía artes menores lo puede llevar a unos niveles de calidad tan maravillosos que me emocionan muchísimo más que el 95% de exposiciones que veo en galerías, ¿no? Si esa gente puede hacer eso con muñecos o con peluches, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo con la escultura clásica? Que es un lenguaje muchísimo más antiguo y con muchísimos más recursos, ¿no? Aunque mi capacidad sea muy inferior a la de esta gente, ¿no? Pero esa fue mi idea. Por tanto, el lenguaje clásico con los temas que para mí son naturales, ¿no? Que es toda la ciencia ficción que yo he ido consumiendo desde pequeño. Yo soy, en el sentido del trabajo técnico, el trabajo material, yo soy un escultor profundamente clásico. Aprendí a manejar ZBrush y aprendí a manejar algunos programas de modelado 3D. Incluso he trabajado como escultor digital en algunas películas, pero no, la verdad es que no me divierte mucho. A mí lo que me gusta mucho es el arte tradicional, la escultura tradicional, porque creo que le aporta algo al proceso que me obliga a esforzarme más, a encontrar mejores soluciones. Aparte de porque cuando trabajo a la manera tradicional, la relación con la escala de la obra es muchísimo más natural que cuando trabajo con el ordenador. Por tanto, yo con el ordenador no trabajo casi nada y lo hago todo. Todas las obras que veis en realidad están hechas a mano desde el principio. Y soy muy tradicional en el sentido de que yo básicamente lo que hago es modelar con arcilla y hacer moldes y pasarlo a materiales más o menos nobles. Incluso he hecho alguna talla. Esta chica que veis aquí detrás de mí es una talla en madera que está por terminar aún desde hace años, ¿no? Pero básicamente lo que hago es modelar en arcilla o en plastilina si son piezas pequeñas y a través de moldes pasarlo a materiales que en general ahora estoy trabajando más con resina por un tema de conseguir obras más asequibles. Pero me encantaría poder hacer cosas en bronce o en otro tipo de materiales también. No tengo referentes artísticos directos, es decir, mucha gente reconoce en mis obras influencias directas de Moebius o de Geiger, y evidentemente sí, pero creo que son... Todo esto creo, porque estas cosas funcionan dentro de la cabeza de uno y yo soy a lo mejor el menos indicado para saber por qué o cuál es en realidad. Pero en realidad lo que yo creo es que Moebius y Geiger fueron artistas de referencia para todos los creadores que a mí me dieron de comer cultura cuando yo era pequeño. Es decir,
eran los grandes artistas que influenciaron muchísimo en el mundo de la ciencia ficción, que como decía antes es lo que a mí me gustaba cuando yo era un chaval. Entonces toda esa influencia de Moebius y de Geiger yo creo que viene a través de sus propias influencias y gente que me ha llegado a mí. Y en realidad como ellos hay muchísimos otros artistas que quizás no conozco pero que para mí son muy importantes. Pero no los conozco. Y también pasa muchísimo con muchísimos artistas de los que a mí me gustan que al pertenecer a culturas muy antiguas y a épocas en las que el arte era totalmente anónimo, yo no conozco sus nombres. Por ejemplo, a mí el artista que más me ha cambiado la vida es un señor egipcio de hace no sé cuántos miles de años que esculpió él y su taller, porque seguramente no es una obra personal, sino que es una obra de taller, la cabeza verde que está en Berlín. O sea, esa escultura a mí me cambió la vida. Cuando la vi, yo me puse a llorar, me retiré a mi habitación en el hostal donde estábamos y me pasé el día allí llorando y meditando sobre si lo que yo estaba haciendo valía la pena o no. Ya había empezado el camino de la escultura. Y como él hay otros escultores que a mí me han cambiado la vida. Nombres que podría decir, evidentemente Jassans, mi maestro, evidentemente Joan Rebull, el maestro de Jassans. De hecho, algunas de mis primeras obras, mucha gente decía que se parecían bastante a las de Rebull, y era evidente que yo estaba copiando directamente, no tanto la obra de Rebull, pero sí el espíritu, sí la intención de Rebull. Y después muchísima otra gente, pero es muy difícil dar nombres porque siempre son referencias más indirectas, y podría decir, por ejemplo, nombres de grupos musicales o nombres de directores de cine o de directores de arte en películas, este tipo de cosas. Es más, creo que me influencia más la manera que tiene la gente de contar historias o la manera que tiene la gente de llegar a comunicar con el espectador a través del lenguaje artístico que sea ideas poderosas. Pero no puedo dar más nombres porque sería muy injusto, o te doy 2000 o no doy ninguno. Espero que os haya parecido interesante. Me podéis seguir en Instagram, tengo la cuenta de Tomás Barceló Castelà, en Facebook también buscando Tomás Barceló Castelà. Es más fácil seguir mi cuenta personal porque ya sabemos que Facebook el tema de las páginas lo lleva cada vez peor. Y después también tengo un pequeño y minúsculo y muy discreto canal de YouTube, pero en el que cuento algunas de las cosas de mi proceso de trabajo, que puede ser interesante. Buscando Tomás Barceló también lo encontraréis. Y también tengo mi tienda de Etsy, donde tengo mis piezas disponibles, que es la masomería en Etsy. Aparte de eso, he tenido el honor de participar en una exposición maravillosa en la Galería Ex Máquina de Barcelona. Y también tengo un curso que a mí me parece muy bueno, la verdad, y eso que lo he hecho yo y no me lo parecía, pero cuando lo vi, yo mismo aprendí de algunas cosas que yo hago, porque lo que hago es un curso de modelado del natural, y lo que hago es un retrato del principio hasta el final, y está todo el proceso grabado. Y hay cosas que incluso yo no sabía que hacía, o sea que me ha ayudado a mí también a darme cuenta de cosas que hago, de miradas que pongo, de puntos de vista, de algunos detalles de los que yo no era totalmente consciente. Y es un curso que me parece muy interesante de modelado del natural para cualquier persona que esté interesada en la escultura y que está en dibujarbien.com. Y nada, muchas gracias, espero que algo de lo que os haya dicho os haya parecido interesante. Pues esta ha sido la presentación de Tomás Barceló. Espero que os haya resultado tan inspiradora e interesante como me ha parecido a mí, y si ha sido así puedes dejar un like en este vídeo y por supuesto seguirle en sus redes. Tenéis en la descripción de este vídeo todos los enlaces que menciona. Y finalmente, si os gusta este tipo de vídeos y queréis ver por aquí más artistas, no tenéis más que pedirlo en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.